Bueno, buenas tardes con todos los oyentes. Mi nombre es Omar y en este caso, en esta ponencia seré el moderador. Y en esta oportunidad, el Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas, tenemos el agrado de dar inicio a la ponencia virtual por el Día Internacional de la Toxicología. Para explicar la dinámica, recordarles que en los comentarios de YouTube estará fijado un comentario con el link para que ustedes puedan depositar sus preguntas de la ponencia, las cuales serán resueltas al finalizar la presentación, y asimismo luego habrá un post para que ustedes puedan obtener el certificado. Habiendo acabado con estos detalles, presentamos la ponencia virtual por el Día Internacional de la Toxicología y a continuación le damos la bienvenida y presentamos al doctor Luis Alzamora, que es investigador en ACIP Carlos Monge Nivel 3, consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú. Además, es consultor para proyectos de la Fundación Bill Melinda Gates y la Fundación HP. Además, es docente de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es editor asociado de la revista de Salud, Sexualidad y Sociedad. Y por último, es docente, doctora y maestría de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la Universidad Ricardo Palma. Y tendrá a cargo esta ponencia. Bueno, es un placer contar con su participación, doctor, y Gracias, bienvenido. Ya puede empezar. gracias. ¿Cómo está? Bien. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la salud pública. Como saben ustedes, el hecho de trabajar en el componente de la salud pública ya durante muchos años nos ha metido en diferentes áreas. Una de las áreas en la que hemos venido investigando es el campo de la toxicología. Entonces, ¿pero por qué tiene un gran interés actualmente la toxicología? ¿A qué se debe que la toxicología sea relevante, sea algo muy importante en estos últimos tiempos y trascienda en el escenario actual? Por una cosa muy simple, ¿no? La toxicología es la ciencia que estudia los efectos nocivos producidos por las sustancias químicas, sobre todo los organismos vivos. Y como sabrán ustedes, todas las sustancias que nos rodean son químicas, absolutamente todas, desde el oxígeno que respiramos hasta el agua que bebemos, una gaseosa que consumamos, un insecticida que pasemos en una habitación, o hasta cuando sale el smog de los vehículos, o incluso cuando lavamos ropa y la secadora se pone en efecto. Van a haber sustancias volátiles de combustión de detergente con el agua en el secado que van a producir sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, las áreas de la toxicología, como verán ustedes aquí, involucra pues al área de la toxicología de los alimentos, debido a que los alimentos también pueden producir intoxicación. Hay gente que se intoxica con pescado, con mariscos, con algún tipo de frutas. La alergia a las fresas es muy común. Hay toxicología ambiental que tiene que ver con el éxito de la contaminación con el bromo, cadmio, cromo, cobalto, de las mineras, los relaves mineros, los ríos contaminados. Toxicología de los medicamentos, porque cierta dosis de los medicamentos nos trata sobre alguna enfermedad, pero pasamos de la dosis letal 50 y empezamos a tener problemas de contaminación, de intoxicación, de envenenamiento, incluso hasta llegar a la muerte. La toxicología ocupacional quiere decir aquellas personas que son expuestas a ciertas sustancias. Los agricultores se exponen a sustancias tóxicas como pesticidas, los carpinteros a laca, la piroxirina, a diferentes componentes como el tiner, que son altamente tóxicos para el organismo. También aquellos que trabajan en anestesia, generalmente los anestesiólogos sufren de EPOC, enfermedad obstructiva crónica, y toxicología social también, que tiene que ver con el hecho del uso de ciertas condiciones, sustancias masivas que implica la sociedad, ¿no? Por ejemplo, nos intoxicamos con la radiación de los celulares, nos intoxicamos con prendas, con ciertos colores, con cierto tipo de plásticos, polietileno, polipropileno, pentatilobenceno y diferentes sustancias que lo utilizamos para vestir, calzar, utilizar, hablar por teléfono, audio, incluso la radiación de los celulares directamente en ciertos órganos del cuerpo, nos produce pues la toxicología social. Y estos componentes, ¿sobre qué están concatenados, ¿no? Con ciertos aspectos que tenemos que manejar nosotros, con el componente clínico, ¿no? Con el componente analítico
que tiene que ver con la asociación de las variables para poder determinar qué sustancias son más tóxicas que la otra, con el componente de legislación, porque nos importa mucho el hecho de dar normas y pautas acerca de el control de los alimentos y la intoxicación y las sustancias tóxicas ambientales, etcétera, y la investigación científica que es proclive últimamente a la toxicología. Pero para la toxicología no solo se necesita, señores, química y farmacología. La toxicología implica la farmacología, la patología, la fisiología, la biología, la fisicoquímica, la bioquímica, la epidemiología, la medicina legal, la química y la medicina clínica, porque engloba muchas áreas del conocimiento. Es una especialidad innovadora, bastante actual, que implica pues toda una serie de combinaciones de elementos que están relacionados al hecho de contaminarse con cierto tipo de exposiciones a sustancias químicas o físicas del medio ambiente y del interno, con la finalidad de poder producir una patología en el cuerpo humano. Entonces, ¿por qué son necesarios, ¿no?, los conocimientos básicos de toxicología? ¿Qué nos implica conocer la toxicología? Para atender a los objetivos de una evaluación en la salud pública de emergencias químicas, es importante conocer la toxicología, ¿no? Confirmar la existencia de una emergencia química, por ejemplo, un derrame químico acerca de un gas, ¿no? Por ejemplo, un gas que transporta, un camión que transporta, por ejemplo, petróleo o gasolina, sufre un accidente, tiene una exposición química. No es exposición química, ¿qué tipo de gases tóxicos producirán al medio ambiente? Como ustedes saben, hace 5 años en Villa El Salvador, un camión se volcó con un gas tóxico y obviamente murieron automáticamente más de 25 personas al instante, ¿no? Tan solamente con la volatilización de dicho gas. Entonces, obviamente, tenemos que estar preparados ante una emergencia y la respuesta rápida de la medicina para poder enfrentar dicho tipo de accidentes. Identificar las características de dichas sustancias químicas, identificar también la fuente de la liberación. A veces vivimos cerca a un grifo, vivimos cerca a un restaurante con semejantes balones de gas, con ciertas fugas y cierto tipo de exposición, y a veces tenemos las habitaciones bastante cerradas y vamos a producir mucho nivel de intoxicación. Incluso cuando estas termas de gas fallan, en algunos lugares como China, ¿no?, como Singapur, se han visto muertes masivas de muy alta frecuencia, sobre todo porque ellos tienen ambientes cerrados por los que las temperaturas bajan bajo 17, bajo 20 grados centígrados. Entonces, cuando hay una fuga de gas, en esos gases masivos en los domicilios, pues hay muerte no de una o dos personas, sino de edificios completos, ¿no? Entonces, hay que tener, obviamente, este tipo de fuentes de acceso. Menos mal que en el Perú no tenemos ese tipo de temperaturas, donde no hay ambientes herméticamente cerrados, tenemos al menos una cierta liberación de las sustancias a través de las ventanas o puertas abiertas que aún se mantienen en nuestras temperaturas porque todavía no hay suficiente cambio para bajar tan drásticamente, ¿no? ¿Por qué son necesarios entonces estos conocimientos? También para estimar el tipo y el tamaño, ¿no? Para estimar el tipo y el... Ay, un ratito, por favor, acá se me enteró esto. Ok, para estimar el tipo y el tamaño y localización y la distribución de la fuente de liberación. Podemos tener un restaurante que emita una fuga de gas. Esa fuga de gas puede entrar a un edificio, 3 departamentos pueden estar cerrados, hay niños ahí y este gas va metiéndose y va intoxicando a las personas. El tipo, el tamaño es importante, pero podemos tener pues fuentes mucho más grandes, fábricas completas, una fuga de todo un ducto industrial que puede pues definitivamente contaminar a mucha mayor población. Puede ser un derrame de cierta sustancia tóxica como boro o cromo o cadmio en los ríos y pueden llegar a un domicilio, puede ser en poca o mucha cantidad y eso pues puede generar a través del tiempo ciertos tipos de patologías oncológicas incluso en los niños o en las mujeres embarazadas o en la gente que vive alrededor, ¿no? Hay que determinar la población para la cual la emergencia química representa un riesgo y el impacto en la salud. Hay que evaluar la capacidad de respuesta de los servicios locales de la salud. Primero, hay que ver el asunto de las emergencias, que no es nada menos ni nada poco importante. Las emergencias es sumamente importante trabajarlas aquí. Soy un agente químico y hay una dosis. Esta dosis permite una exposición al organismo, la cual a través de la toxicocinética tiene una absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Y luego de la toxicocinética viene la toxicodinámica, que es la interacción con el agente químico receptor, el órgano blanco, y luego se produce el efecto. Entonces, como verán ustedes, este es un proceso farmacológico.
Es un proceso que tiene la misma ruta de la farmacocinética y la farmacodinámica, pero aquí estamos hablando de la toxicocinética y la toxicodinámica. Entonces, ¿cuál es la clasificación de las sustancias químicas, ¿no? Para poder producir algún tipo de intoxicación? Según su uso, según su origen, según su composición química, según el órgano al cual produce el efecto, el órgano blanco, y cuál es su mecanismo de acción, ¿no? Y otra cosa importante que tener en cuenta es cuál es el estado físico de las sustancias químicas. ¿Están en sólido? Por ejemplo, el cianuro de sodio es una sustancia sólida que produce envenenamiento. Están en líquido, como el ácido sulfúrico, el benceno, el cloroformo, que puede, pues, una gota de ácido sulfúrico producir un daño a la piel, una intoxicación a nivel rápidamente a través del sistema epidérmico y dérmico, que pasa a través de los poros y automáticamente por difusión simple puede llegar a intoxicación de las células de la piel y del organismo, alterando las células madre, ¿no? El benceno y el cloroformo son líquidas, pero se volatilizan con facilidad y pueden producir intoxicación, y gaseoso como el cloro y el amoníaco, ¿no? ¿Cuáles son la clasificación de estas sustancias peligrosas según las Naciones Unidas, ¿no? La Organización de Naciones Unidas nos dice que las sustancias son: 1, explosivas; 2, gases comprimidos; 3, líquidos inflamables; 4, sólidos inflamables, sustancias combustibles espontáneamente que reaccionan con el agua. Tenemos también los oxidantes, incluyendo los peróxidos, como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, las tóxicas clase A y clase B, irritantes que causan enfermedades, sustancias radioactivas, sustancias ácidas, alcalinas y algunos tipos de sólidos corrosivos. Por eso que tenemos un nivel de protección cuando se acude al laboratorio para poder hacer un experimento químico. Otras sustancias que no son consideradas en las clases anteriores también, ¿no? Ya para Celso, en el año 1493, ¿no? Bueno, nació en el 1493 y murió en 1541, ya por esos años, decía que toda sustancia es tóxica, no hay ninguna sustancia que no sea tóxica. Es la dosis la que hace diferencia entre una sustancia tóxica y un medicamento. Por ejemplo, tú tomas un paracetamol, te calma el dolor. Tú tomas 4 paracetamoles, sientes náuseas. Tú tomas 10 paracetamoles, te tienes que ir a emergencia porque te tienen que hacer lavado gástrico y poner cloruro de sodio del 9 por mil a chorro, porque estás al borde de morir, porque estás con una intoxicación hepática, estás con enzimas hepáticas elevadas, tu citocromo P400 deshidrogenasa está alterada, tienes problemas de identificación, obviamente, con respecto a los receptores farmacológicos, y por lo tanto estás sufriendo un shock anafiláctico por una intoxicación, o simplemente un shock farmacológico por supresión enzimática. Pero lo que podemos tener aquí básicamente es cuando ya pasas de 13 a 14 tabletas, tenemos una muerte súbita. Ya no hay respuesta orgánica y la intoxicación a nivel hepática es demasiado alta. Entonces, un paracetamol que te hacía bien te puede hacer mal. Pero dice que toda sustancia, dice Paracelso, absolutamente de acuerdo. Tú tomas agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, el envenenamiento hídrico. Una mujer en Estados Unidos de Norteamérica estaba distraída con el celular, una empleada doméstica, le daba de beber a un niño, el niño molestaba cada rato y lloraba, y ella le llenaba un biberón nuevo de agua, otro nuevo de agua, otro nuevo de agua, y seguía hablando por el celular. Era el boom de los celulares, cuando aparecía en el año 2002, 2003. Entonces, este caso fue de esa época, y ya la empleada está condenada a muerte a la silla eléctrica en el condado de Texas, y debido a que ella le dio varios biberones de agua, el niño se murió. Y se murió por envenenamiento hídrico. Sí, el agua es un veneno, por supuesto, es una sustancia química, y a una dosis más grande de lo normal es un veneno y es tóxico. Igual el oxígeno. Si un paciente de COVID está con un problema de oxigenación, le damos oxígeno para que logre una saturación que esté por encima del 95%. Pero ¿qué pasa si nosotros damos una mayor presión de oxígeno de la necesaria? Simplemente lo matamos al paciente, porque le producimos un envenenamiento por oxígeno. Entonces, cualquier sustancia, que sea el oxígeno, el agua, cualquier fármaco, tiene una dosis letal 50 y se convierte en un tóxico. Entonces, hay que tener en cuenta la sustancia, la cantidad necesaria para que produzca un efecto farmacológico positivo, la cantidad suficiente y necesaria para que esa sustancia industrial no contamine y no mate a las personas, la cantidad suficiente y necesaria y mínima necesaria para que los relaves mineros no produzcan contaminación y muerte a las personas, y tiene que establecerse una dosis, una cantidad legalmente permitida, incluyendo hasta la propia azúcar de un producto en cantidades inadecuadas también puede producir un shock, ¿no? Un shock comatogénico, ¿no? O un shock dependiente de glucosa, o lo que le llaman un shock diabetogénico.
Entonces, obviamente, cualquier sustancia, ya sea farmacológica, positiva, buena, conocida como nosotros queremos, va a producir intoxicación. Hay un caso, por ejemplo, muy interesante de la ortorexia, cuando existen niñas que hacen dieta y abusan de las frutas, comen abundante cantidad de mandarinas y naranjas, producen una hiperacumulación de vitamina C. Esa hiperacumulación de vitamina C, porque estas niñas no quieren consumir, me refiero a adolescentes, ¿no? No quieren consumir otra sustancia porque están a dieta, están poniéndose en forma, no quieren ninguna proteína, ningún carbohidrato porque no quieren subir de peso, están en una onda anorexia. Entonces, consumen abundantes naranjas y mandarinas, llegan a tener sus palmas anaranjadas, su rostro anaranjado, y llegan a estar ictéricas y cuando ven sus enzimas hepáticas elevadas están volando. Entonces, pueden morirse de una intoxicación hepática, ¿no? Gran parte de ellas no fallece, pero se acaba con una cirrosis a los 26, 27 años de edad, a muy temprana edad, ¿no? Entonces, como vemos, hasta los propios alimentos saludables pueden ser una sustancia tóxica. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, la toxicidad es la capacidad inherente de una sustancia química de producir un efecto adverso o nocivo sobre un organismo vivo. ¿Y qué es la dosis letal 50? Generalmente es el primer experimento con una nueva sustancia química. Nosotros vamos a probar una dosis letal 50. Esa dosis letal 50 es la dosis de la sustancia química necesaria para causar la muerte en el 50% de los animales de experimentación. ¿Ok? Y esa dosis letal 50 es la que se trata de buscar en el equilibrio para producir una dosis farmacológica óptima para que no te produzca intoxicación y muerte. Entonces, esa dosis letal 50 es una dosis buscada en las investigaciones para probar que los fármacos no te hagan daño. Como vemos aquí, las variaciones de las dosis en los animales, tenemos un fármaco cualquiera X, en una rata, de acuerdo a la dosis, vamos a producir el porcentaje de letalidad. Si damos una dosis de 10 o 15 o 20, se incrementa la mortalidad en 25 o 50, pero si damos una dosis de, por ejemplo, 300, hay una mortalidad de casi el 100% de las ratas. Cualquier sustancia. Acá estamos hablando ahora de un ratón. Un ratón podemos darle, por ejemplo, un inicio con 3.000 miligramos por kilogramo de peso de una dosis de un fármaco y aproximadamente en 3.100 o 3.200 y hay 25% de muertes. Cuando lleguemos a los 400.000 estamos hablando de que el 100% de los ratones mueren. Como veremos, es diferente el nivel de toxicidad dependiendo de la especie, pero una sustancia química puede producir diferentes tipos de efectos, ¿no? Acá tenemos la dosis letal 50 para algunas sustancias químicas. Tenemos la sustancia, bueno, por ejemplo, para dosis letal de cuenta para una rata macho vía oral, ¿no? Y la unidad química que vamos a medir es en miligramos por kilogramos por peso corporal. Por ejemplo, el etanol produce el 50% de la muerte cuando llega a 7.000 miligramos por kilogramo de peso. El cloruro de sodio, 3.000, o sea, el agüita con sal, ¿no? El sulfato de cobre, 1.500, el de DDT, 100, que es el veneno que usan como pesticida de las plantas, la nicotina, que es el fármaco del cigarrillo, ¿no? El adictivo, 60, la tetradotoxinina, 0,002, la dioxina, 0,002, ¿no? O sea, imagínense que hasta la propia nicotina tiene una dosis letal, ¿no? Esto es para humanos, por ejemplo, ¿no? La toxicidad por dosis por miligramo por kilogramo de peso, ¿no? Y aquí en humanos, ¿no? Ese mismo fármaco, un ratito, ¿no? Puede producir lo siguiente, ¿no? Prácticamente no es tóxico, ¿no? No es tóxico, por encima de 15.000, ¿no? Por encima de 15.000. Un ratito se me movió esto. Ok. ¿No? Ya, ahora sí. Por encima de 15.000 prácticamente no es tóxico, ¿no? Con respecto al alcohol. De 5.000 a 15.000 es ligeramente no tóxica, moderadamente tóxica de 5 a 5.000, de 500 a 5.000, muy tóxica de 50 a 500, extremadamente tóxica de 5 a 50 y súper tóxica menor a 5. Entonces, como vemos, la variación de la toxicidad puede variar de acuerdo al nivel de concentración de miligramos por kilogramos de peso. Con respecto a las sustancias químicas clasificadas como supertóxicas, por ejemplo, tenemos a la estricnina, al fluoracerato de sodio, la nicotina y el fosgeno. El origen, por ejemplo, de la estricnina es la nuez vómica, ¿no? El efecto tóxico ocurre en el sistema nervioso central y también el periférico.
El fluoroacetato de sodio es de origen sintético y tiene su efecto tóxico a nivel del corazón y sistema nervioso también. La nicotina viene de una planta, como ustedes saben, el tabaco, que se produce el sistémico, porque afecta corazón, pulmones, cerebro, arterias, venas, ¿no? Es hígado, riñón, es multisistémico. El fosfógeno, que es sintético, solamente afecta al sistema respiratorio, ¿no? Como hemos entonces aquí en una dosis, y esta dosis produce una exposición e ingreso al organismo, y se produce la toxicocinética, repitiendo, que tiene la absorción, distribución, biotransformación, eliminación, y la tóxica dinámica, que es la interacción del agente químico receptor, ¿ok?, en el órgano blanco, y por lo tanto produce dicho efecto. Ya habiendo conocido esto, entonces vamos a ver que la inhalación, ya repitiendo el ejemplo del aire, nos permite, ¿no?, a 20 metros cúbicos por día. Si nosotros respiramos más de 20 metros cúbicos por día, nos intoxicamos y podemos hasta envenenarnos, ¿no? Una persona que le da, por ejemplo, oxígeno a un paciente con COVID, o le das oxígeno a un paciente que no tiene problemas de saturación, pues lo podemos envenenar y matar produciéndole un problema tóxico, ¿no? La ingestión de alimentos, solo soportamos, por ejemplo, 2000 gramos por día. Más de 2000 gramos por día de alimentos podemos producir toxicidad. Las enzimas hepáticas se desbordan, la bilis empieza a tener problemas, empezamos a tener problemas de somnolencia, la glucosa se dispara, el glucagón se altera, las enzimas hepáticas también se alteran, se produce una arteriosclerosis, la serotonina se activa, la dopamina te causa sueño y empiezan a producir diferentes tipos de efectos, ¿no? El agua, ¿no? Necesitamos de 1.4 litros por día. Si nosotros consumimos 1.4 litros por día, podemos tener un poquito de efectos negativos. Se dice que algunas personas que deben consumir 2 litros de agua por día. Bueno, eso dicen la gente fitness, porque la gente fitness hace deporte, suda, quema calorías, pero si tú no quemas calorías, no sudas, no haces deportes y tienes clases Zoom todos los días, 8 horas diarias o 10 horas diarias frente a la computadora, el límite es 1.4 litros por día, ¿no? Más de eso produce intoxicación hídrica. La piel de superficie corporal, por ejemplo, en el hombre puede recibir 19.400 centímetros cuadrados y en la mujer 16.900 centímetros cuadrados. Y esta superficie puede absorber radiación, puede absorber sustancias químicas, puede absorber detergentes, puede absorber aerosoles y pueden producir intoxicaciones también, ¿no? Acá, como vemos, acá tenemos un pulmón de una persona que no está expuesta a sustancias tóxicas inhalatorias. Y acá tenemos un pulmón de un trabajador de carpintería que inhala permanentemente sustancias como tiner, aguarrás, alcohol, etcétera, ¿no? Ahora, con el alcohol isopropílico que nosotros hemos tenido a raíz del COVID, es probable que nuestros pulmones también tengan algún tipo de deterioro de este tipo, ¿no? Porque hemos absorbido alcohol, hemos tenido con contacto permanente y nuestro nivel de intoxicación a nivel pulmonar va a generar algunas secuelas. Vamos a ver desnaturalizado una gran cantidad de alveolos y de seguro vamos a tener mucha muerte celular a nivel de la piel, incluso la posibilidad de un incremento muy interesante del cáncer de piel por una sobreexposición a los alcoholes en la mano para evitar la intoxicación. Pero ¿era eso o era morir por COVID, no? Entonces, obviamente hay que siempre valorar el criterio del riesgo de las intoxicaciones. En el sistema digestivo, el nivel de intoxicación también es bastante alto, la intoxicación alimentaria, el consumo de ciertos fármacos, ¿no? Van a producir ciertos niveles tóxicos, obviamente, porque no va a poderse digerir un fármaco en el nivel adecuado. Por ejemplo, podemos consumir mariscos y los mariscos pueden estar, digamos, eliminen cierto nivel de prostaglandinas, esas prostaglandinas son absorbidas, pero nosotros podemos estar, digamos, predispuestos a generar una reacción a cierto tipo de prostaglandinas que generan los mariscos. Entonces, eso, además de las sustancias químicas de los propios peces, por la contaminación del mar, nos pueden producir algún tipo de intoxicación. Entonces, hay gente que tiene sensibilidad, tiene antígenos, ¿no? Tiene anticuerpos a los antígenos de los mariscos, a los antígenos de las fresas, y pueden producir una alergia alimentaria y simplemente con un par de fresas hay gente que se muere, ¿no? O no sabía que tenía pues el alimento cierto tipo de sustancia y puede exponerse y reavivar una hipersensibilidad a un fármaco que previamente o a un alimento que previamente le ha producido una alergia previa. La piel es
la ruta más interesante sobre la toxicología, ¿no? Porque a través de la piel se absorbe todo y hemos visto la cantidad de metros, ¿no? Como les expuse aquí, pues tenemos 19.400 centímetros cuadrados del hombre y 16.900 centímetros cuadrados de piel. Por lo tanto, la piel es un órgano sumamente interesante para absorber sustancias químicas, ¿no? Eh, no sé si ustedes han visto en algunos lugares donde hay gente que utiliza insecticidas. Y esos insecticidas pues exponen a la inhalación de órganos fosforados. Ahí no estamos hablando de consumo de una sustancia tóxica, estamos hablando de respirar veneno directamente. O sea, órganos fosforados directamente, como envenenarte con baigón, con racumín, una cosa así, pero por vía inhalatoria. Entonces, cuando se utilizan insecticidas, generalmente la casa se tiene que deshabitar y después de 3 días se tiene que regresar a la habitación, o sea, al lugar donde se roció con insecticidas, porque son órganos fosforados directos. Para la piel, el insecticida no solamente entra por vía respiratoria, sino entran por la piel, ¿no? El contacto con el detergente, el contacto con sustancias tóxicas como el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico cuando limpian el baño, la lejía, hipoclorito de sodio, diferentes sustancias que van a producir alteración, que no solamente puedan producir una intoxicación local, un enronchamiento, un rubor, rugosidad en la piel, sino que puede llegar hasta nivel de células madre y producir la activación de los protooncogenes a la conversión de oncogenes. Entonces, si a las finales, si los protooncogenes se activan y se transforman en oncogenes, vamos a tener un problema de cáncer de piel. Y es por eso que el cáncer de piel ahora está ocurriendo en poblaciones que nunca antes estuvieron expuestas, porque tenemos una hiperexposición a sustancias químicas, ¿no? El ojo es importantísimo porque ya saben ustedes que la coroides, la esclerótica, la lente, el iris, el humor acuoso, la córnea, el humor vítreo son sustancias de difusión simple de muchas sustancias activas. Entonces el ojo es muy importante de cuidarlo y de tener unos lentes. Es por eso que durante el COVID la gente tenía que haber usado un protector ocular porque es una vía de transmisión muy importante con respecto a diferentes tipos de sustancias químicas. Ya saben ustedes que el canal de Schwann, ¿no? Que está pues eh, si se obstruye puede producirse el glaucoma y está expuesto al paso directamente del humor acuoso a sustancias tóxicas a nivel de la coroides y por lo tanto pasar a través de las venas y difundirse directamente hacia el nivel del cerebro cualquier tipo de sustancia tóxica. Entonces el ojo es una fuente más sensible que la propia piel para absorber sustancias tóxicas. Entonces la gente está acostumbrada hoy en día a exponerse a muchas sustancias pensando que son inocuas. Están en la onda del vegetarianismo, están en la onda de cuidarse de muchas cosas, pero siempre descuidan unas para cuidar a otras, o cuidan unas para descuidar a otras. Por ejemplo, el otro día estuve en el laboratorio y fue una cosa muy interesante escuchar a un compañero decir, cuidado con el agua, cierra el caño. Es interesante cuidar el medio ambiente, cuidar las tortuguitas, cuidar a los animales del hábitat, pero es también importante quitarte las toxinas de las manos y tener pues un agua corriente permanente para botar todo tipo de intoxicación y todo tipo de toxinas de los elementos que se eliminan del laboratorio. Entonces hay que sopesar qué es peor y qué es mejor, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la única forma de eliminar sustancias tóxicas de la piel es abundante agua y jabón. Cuiden el medio ambiente después de haberse lavado bien con agua y jabón y de baño 2 a 3 veces por día o una vez por día como mínimo, ¿no? Para poder establecer la eliminación de las sustancias tóxicas, ¿no? Entonces es importante, señores, que nosotros equilibremos que la piel y el ojo son dos elementos fundamentales para absorción directa de sustancias tóxicas. Ya saben, las difusiones pueden ser simples, difusión facilitada, transporte activo, ¿no? Y esto de acá, pues, estarían de alguna manera relacionados con la absorción de cualquier tipo de sustancia a través de cualquier tipo de órgano, ya sea respiratorio, ya sea digestivo, o ya sea a través de la piel para poder percibir un tóxico, ¿no? Entonces, cuando tú te expones a un tóxico, es una medida de contacto entre el agente químico y el organismo. Te estás exponiendo y se expone de acuerdo al tiempo que estás expuesto, al tiempo que estás enfrentándote a ese agente químico y a la concentración del agente químico. Por ejemplo, si tú lavas, digamos, lavas ropa y utilizas abundante detergente y haces 5 o 6 lavadas al día, 7 lavadas al día porque dejas acumular todo y estás metido en tu casa mientras haces esa lavada, te estás exponiendo a ácidos,
Los detergentes son ácidos, señores, y esos ácidos en alto nivel de concentración pues hacen daño inhalatorio y epitelial, ¿no? Y a través de la piel pasan a través de los capilares sanguíneos y se van directamente a tu sistema circulatorio. Entonces, cuando una persona lava ropa, empieza a tener estornudos, tos, irritabilidad, manchas, rash, como efectos de la intoxicación. Entonces, los que trabajan en la lavandería tienen pues obviamente mucha mayor exposición y mayor probabilidad de tener intoxicaciones a nivel corporal muy graves, ¿no? Sentinel en 1986 ya nos decía que puede ocurrir exposición del hombre durante la manufactura, formulación, derrame durante el transporte, almacenamiento debido a la ingestión de alimentos o de agua contaminada. Entonces el alimento puede contaminarse en cualquier momento y el agua puede contaminarse en cualquier momento y podemos intoxicarnos por ello. Entonces, a fin de evitar el riesgo para la salud, ¿no?, de posibles exposiciones y el impacto ambiental, se requiere la toma de decisiones basadas en el conocimiento toxicológico. Hay que cuidar el agua, pero hay que usarla bastante para evitar intoxicarnos. Hay que usar mucho el agua para no intoxicarnos. No hay que usar el agua, digamos, para dejar que pase, pase y pase y pase en el caño 2 horas y luego regresemos y, uy, ¿verdad? Me olvidé. No en ese sentido. Pero todo lo que significa higiene y limpieza, el agua debe usarse en abundante cantidad, ¿no? Y obviamente evitar que esté contaminada también y los alimentos también. Pero hay siempre un riesgo, y ese riesgo es la probabilidad de que aparezca un efecto nocivo debido a la exposición ante esa sustancia química. Y todos tenemos un riesgo de tener exposición ante una sustancia química, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos materiales, el análisis del humo, ¿no? La combustión de varios materiales cuando estos son quemados. ¿Qué es lo que ocurre, no? Por ejemplo, la acrolina, ¿no? Que es de la lana, ¿no? Eh, se encuentra en la lana, tenemos luego el formaldehído, que también se encuentra en la lana, queroseno y algodón, el acetaldehído, lana, queroseno y algodón, y el butiraldehído. Fíjense quién lo tiene más. La lana tiene 50 de acrolina, 80 de formaldehído, ¿no? 200 de acetaldehído y 100 de butiraldehído. Entonces la gente que usa cosas de lana está exponiéndose a sustancias altísimamente tóxicas, altísimamente tóxicas. El que usa lana, pues, es alérgico, estornuda, se enroncha, ¿no? Mire, el queroseno es menos tóxico que la lana, ¿no? Y fíjense, en comparación con esto, el algodón, ¿no? El algodón en partes por millón con respecto a la acroleína, el formaldehído, el acetaldehído y el butiraldehído, ¿no? 60, 70, 120, 120. Como verán, lo que tiene menos el algodón es el acetaldehído. Lo que tiene un poco más el algodón es la acroleína. Lo que tiene un poco menos el algodón es el formaldehído. Y el butiraldehído, el algodón, tiene mayor cantidad de partes por millón en volumen de estas sustancias. O sea, en otras palabras, si ustedes se ponen a pensar, el queroseno vendría a ser más inocuo que el algodón y la lana. Fíjense cómo estas sustancias, que aparentemente son inocuas, tienen un nivel de concentración de sustancias tóxicas, ¿no? Productos, por ejemplo, volátiles, ¿no?, que en la quema de plaguicidas, ¿no?, a grado analítico a 900 grados centígrados. Tenemos la atracina, el carbarilo, el DDT, el malation, el paricat, ¿no? Todos estos plaguicidas, miren la cantidad de sustancias tóxicas que van a eliminar, que son el CO2, ¿no?, que son los grupos aminos, el oxígeno, el ácido clorhídrico, ¿no?, el cloro, etcétera, ¿no? Con respecto a la composición de producto de la pirólisis o combustión, por ejemplo, originado por alfombras, ya cuando las alfombras están viejas, deterioradas, vamos a ver el nivel de intoxicación o de combustiones de gases tóxicos que se producen, ¿no? El acrílico, la lana, el acilán, las baldosas, el PVC y el roble rojo. Fíjense la cantidad de concentraciones. ¿Y cuál es mucho más contaminante? Todo. Miren la lana, el nivel de contaminación y el nivel de sustancias tóxicas que produce. Terriblemente más alto que el acrílico de CO2 y CO2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero con respecto a otras sustancias, obviamente tenemos que el roble rojo también tiene un nivel de intoxicación del medio ambiente, que son directamente tóxicas para el contacto con la piel y los gases respiratorios que inhala el ser humano, ¿no?
Entonces, quemar algo es muy importante. Y acá quiero que reflexionen algo. Ustedes hablan mucho de cuidar el papel. No uses el papel porque ahí vienen los arbolitos. No, no uses papel porque los papeles vienen de los arbolitos. Si ahorras papel, ahorras arbolitos. Hay papel chino que viene de arbolitos y hay papel peruano que viene del bagazo de la caña de azúcar. Si tú consumes papel peruano, y varias marcas que no los voy a promocionar aquí, averígüenlas. Estos son hechos de la caña de azúcar. La caña de azúcar sale de azúcar, pero de la caña de azúcar queda el bagazo. Y de ese bagazo sale el papel. En los años 80 y 70 comprábamos papel peruano, que era producto de la caña de azúcar. Si tú compras papel peruano, que es producto de la caña de azúcar, vas a pagar un poco más, pero vas a evitar que quemen el bagazo de caña. Desde los años 2000 en adelante, con la importación de los papeles chinos que vienen de los árboles, ahora quemamos mucha cantidad de bagazo de caña de azúcar. Eso es liberación de CO2, liberación de nitrato de amonio, liberación de ácido clorhídrico, liberación de monóxido de carbono, liberación de sulfatos, liberación de nitratos en alta cantidad y tóxica. Entonces, si nosotros queremos cuidar el medio ambiente, hay que usar mucho papel peruano. Entonces vamos a evitar que los bagazos de caña de azúcar, que son toneladas y miles de millones, ¿ok? No se quemen. Si ustedes viajan a Trujillo, a Piura, van a Laredo, van a esta zona llamada Casa Grande, en los meses de quema de bagazo de caña de azúcar, el cielo se pone negro y las cenizas de la caña de azúcar caen por todo lugar. Limpias todo el día y las cenizas contaminan todo. Eso es porque estamos consumiendo papel chino que viene de los árboles y no consumiendo papel peruano que viene del bagazo de la caña de azúcar. Entonces las empresas papeleras peruanas están al borde de la quiebra. Pero si se usan y hacen papel peruano, evitaríamos contaminar el medio ambiente con las quemadas del bagazo de caña, porque van a comer azúcar. No me digan que de aquí en adelante no van a comer azúcar y van a empezar a tomar edulcorante todo el día. Como van a comer azúcar, va a haber bagazo de caña. Y el bagazo de caña o se hace papel o se quema. ¿No? Esa es una decisión que tienen que tomar ustedes. Entonces, la exposición de corta, los tipos de exposición tienen que ver con diferentes elementos. Tenemos la exposición de corta duración, ¿no? Te sometes una vez o algún par de veces a algunas exposiciones, ¿no? En un periodo de 24 horas o menos. Un agente químico es rápidamente absorbido por tu cuerpo. Por ejemplo, limpiaste el baño, no sabes cómo limpiar, mamá no está en casa, agarras ácido muriático, empiezas a limpiar y te intoxicas. Inhalas el ácido muriático, el ácido sulfúrico, ¿verdad? Lo hiciste sin mascarilla, sin respirador, todas las ventanas cerradas, entonces acabas intoxicado. Acabas en el hospital, con rash cutáneo, eritema, ¿no? Y dificultad respiratoria, vómitos, náuseas, mareos, desmayos, te aparecen en el hospital, ¿no? Si es que te encuentra alguien, ¿no? Si no, te intoxicas en tu casa y sabes lo que puede pasar. Entonces produce un efecto agudo, que es la intoxicación aguda, ¿no? Igual pasa con la lejía o con cualquier otra sustancia que no tomen las medidas necesarias. Esta exposición puede ser días, puede ser meses, puede ser años. Imagínate las amas de casa que limpian permanentemente y no usan mascarilla, no usan un nivel de protección para hacer la higiene de los servicios del domicilio, ¿no? Pero también hay otro tipo de exposición, la exposición a largo plazo. Es una exposición en cantidades pequeñas, pero en periodos largos. Estos efectos pueden aparecer de inmediato o después de cada exposición y producir efectos crónicos. Esto frecuentemente se puede dar cuando el hecho ocurre, digamos, personas que durante año tras año tras año se enfrentan a microdosis. Por ejemplo, el detergente para lavar los platos. O, por ejemplo, la cera para encerar un domicilio. O usar insecticidas todo el tiempo porque no tienes digamos, el cuidado suficiente para que se llene de insectos la casa, ¿no? O el domicilio, ¿no? No hay mosquiteros, no hay una higiene adecuada, entonces se usa lo más rápido, ¿no? Un insecticida. En poca dosis todos los días y puede producir efectos crónicos, ¿no? También hay exposición ambiental y ocupacional, ¿no? Acá tenemos población, tiempo y agente químico, tenemos la exposición ambiental, donde se pueden exponer niños, adultos, ancianos, enfermos, ¿no? Hipersusceptibles, ¿no? Durante un tiempo de 24 horas, por ejemplo, y el agente químico, pues una mezcla, bajas concentraciones de agentes desconocidos a concentraciones bajas. En la exposición ocupacional, adultos sanos, ¿no? Que puede ser
de 8 horas a 5 días durante una semana. Es un agente químico único de mezclas conocidas con concentraciones altas. Y esto es lo que llamamos la exposición ocupacional versus la exposición ambiental, ¿no? Y el hombre, ¿no? A través del aire, del agua, de los alimentos, ¿no? De la exposición ocupacional, oral, dérmica, de la exposición ocasional por accidentes, uso de cosméticos a veces también, ¿no? Y los medicamentos, vía oral o endovenosa, pueden tener un ingreso de agentes químicos y exponerse a un tipo de intoxicación. Pero esa intoxicación no se da si es que no hay un mecanismo de absorción. Primero se da la absorción, entonces, lo que implica que la sustancia química atraviese tus membranas biológicas, ingresen por vías ya sea respiratoria, digestiva o dérmica, que son los canales más frecuentes de manera natural. Entonces, vamos a ver cómo ocurre esto, ¿no? Cómo ocurre este proceso. En primer lugar, estamos hablando aquí de la ingestión. Podemos consumir a través del sistema gastrointestinal, ¿no? Y luego podemos tener también por la inhalación. Entonces, esta ingestión gastrointestinal o por inhalación que va al pulmón, se va a la sangre y a la linfa, ¿no? Y luego se va a la vena porta, y luego va al hígado, y luego va a la bilis, ¿no? Y este puede retornar a la circulación de la sangre o puede ir al tracto gastrointestinal y se termina a través de las heces juntos con la estercobilina. Pero, por ejemplo, si es que va a la sangre y la linfa y no va a las heces, se va a la filtración glomerular a través del riñón, va junto con el urobilinógeno y va a eliminarse a través de la riñón por la vejiga urinaria y producir irse a través de la orina. Pero puede exhalarse también, ¿no? Puede inhalarse, ingestarse, ¿no? Puede venir por vía endovenosa, intraperitoneal, subcutánea, intramuscular o dérmica. Y puede llegar también a la sangre o la linfa, ¿no? Puede llegar de aquí, irse al líquido extracelular, irse a las grasas, y ya cuando está en el tejido conectivo laxo aerolar, formarse sistemas de depósito, que pueden ser mucho más tóxicos, ¿no? Pero del líquido extracelular puede ir a los órganos secretores, a los órganos como los tejidos y el hueso, y almacenarse en el hueso también y producir un cáncer óseo. Pero puede irse de líquido extracelular a órganos secretores y producir secreciones y emitirse a nivel del sudor. Muchos tóxicos pueden eliminarse a través de la sudoración. Pero, por ejemplo, si viene del pulmón, ¿no? Si de la linfa y la sangre va al pulmón, puede ir al alveolo y puede eliminarse por aire expirado. Entonces, señores, estas son las vías donde los agentes tóxicos pueden introducirse al cuerpo y pueden diseminarse para poder producir un efecto tóxico en el organismo. Y estas vías son las mismas rutas de la farmacología, de la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces, luego de tener la exposición, luego de tener la absorción en su primer pase, no va del pasaje a través de la membrana y va a través de transporte pasivo por gradientes de concentración, ya sea por soluciones isotónicas, hipertónicas o hipotónicas. Entonces, va a haber una gradiente de concentración de la cual el transporte pasivo va a permitir una difusión, ¿no? Luego podemos tener también un transporte activo. Este puede ser con consumo de energía o con liberación de energía, puede ser exergónica o endergónica. Entonces, este transporte activo puede utilizar un transporte iónico o puede utilizar un transporte a través de elementos coadyuvantes como por ejemplo la proteína G. Entonces, a través de una difusión por proteínas, a través de inmunoglobulinas y cualquier otro tipo de sistemas que tienen que ver con las bombas de sodio, con la bomba de potasio, con las bombas de calcio, con el transporte a través de neurotransmisores, con filtración de diferente tipo de transporte. Entonces, las membranas biológicas contienen lípidos que son permeables para moléculas liposolubles. Y también a través de estas moléculas liposolubles puede darse este tipo de transporte, ¿no? Entonces luego observamos esto, donde nos dice que del exterior pasa la sustancia tóxica al líquido extracelular, del líquido en la membrana celular, luego al líquido intersticial de la membrana capilar, ¿no? Viene a través de la mucosa respiratoria o la piel. Luego va al líquido plasmático extracelular, ¿no? Membrana capilar, líquido intersticial, extracelular, membrana celular, ¿no? O el intracelular. Y luego, obviamente, entra a nuestro organismo, ¿no? Entonces, básicamente, este es el proceso del flujo de la difusión de un fármaco. Luego que se absorbe, se distribuye, como es
conocido, ¿no? Las sustancias químicas son transportadas por la sangre y se van a diferentes órganos blancos, ¿no? De todos los sistemas. Entonces, porque la sangre llega a la circulación a todo sitio y el oxígeno intercambia sustancias químicas con la sangre y también se difunde por todo sitio, ¿no? Entonces, depende de la característica de la sustancia química y de las propiedades físicas para ver si atraviesa la barrera hematoencefálica o atraviesa la barrera placentaria. Si logra atravesar la barrera hematoencefálica, como el alcohol, por ejemplo, produciendo aductos de acetaldehído, entonces vamos a producir destrucción de neuronas permanentes a nivel cerebral. Pero si nosotros vemos que atraviesa la barrera placentaria, que es una barrera muy compleja de atravesar, porque tiene múltiples niveles de protección, 14 niveles de protección para evitar el transporte de ciertos fármacos. Sin embargo, fármacos como el alcohol pueden pasar a través de la placenta y llegar al niño. Algunos otros fármacos como la talidomida también puede pasar esta vía, ¿no? La tetraciclina también produciendo ototoxicidad en el niño y algunas otras sustancias como los aminoglucósidos que pueden producir malformaciones congénitas. Luego de esto podemos tener una acumulación. La acumulación, por ejemplo, en los huesos podemos acumular plomo, estroncio, flúor. A nivel del tejido conectivo laxo aerolar o en el tejido celular subcutáneo podemos acumular a nivel de las grasas, ¿no? El DDT, que son los insecticidas o los pesticidas, o los PVCs o los PCBs, que son sustancias plásticas, y produciendo obviamente como efecto rápido el adelgazamiento del tejido conectivo laxo aerolar, ¿no? Luego de esto viene la biotransformación. Y en la biotransformación pasamos de las células al hígado, del hígado a la piel, ¿no? Pulmones, intestino y riñones, con todas estas fuentes que van a tener su mecanismo de pase a través de la absorción. Tenemos, por ejemplo, que el tolueno va a biodegradarse y va a producir ácido benzoico negativo. Tenemos que el bromobenceno epóxido, ¿no? Positivo puede transformarse en bromobenceno y el metanol en formaldehído. Todas estas que vemos aquí a la derecha son sustancias altamente tóxicas que pueden producir la muerte. Luego de esto tenemos la eliminación, como saben ustedes, así como eliminamos el urobirinógeno, la estercobilina, eliminamos el aire expirado con dióxido de carbono, el material fecal con el kilo absorbido, transformado en bolo fecal, ¿no? O a través de la leche materna por el calostro o la leche pura que se da al niño, vamos a tener esos mecanismos de eliminación, la orina, el aire expirado, la bilis, el material fecal y la leche. Y la clasificación de las sustancias químicas según el efecto nocivo, básicamente se clasifican como irritante, ¿no? O sea, te irrita la piel, te produce cierto rash, ¿no? Quemadura, o asfixiante, te imposibilita la respiración y te produce asfixia o muerte. Anestésica, esto es frecuente, por ejemplo, con el propano, ¿no? El gas propano o el gas de cocina debe tener una exposición con ventanas abiertas o debe estar afuera del domicilio, porque si sale gas propano puede producirse un efecto anestésico, ¿no? El caso de China de 1984, cuando hubo fugas de gas masivas en edificios, ¿no? de zonas muy frías, produjo la muerte de más de 400 personas por anestesia y adormecimiento por el gas propano, ¿no? Entonces la gente falleció porque hubo una fuga de gas, tipo esos gases que ponen masivos a los domicilios, indiferentes a la vez por el frío, se rompieron muchas tuberías de cobre, entonces se empezó a salir gas de manera sutil y la gente empezó a respirarla de manera sutil, nadie se dio cuenta, amanecieron anestesiados y luego muertos. Mucha gente sobrevivió que no llegaron a la etapa del paro cardiorrespiratorio, solo llegaron a la etapa anestésica, ¿no? Entonces imagínense lo peligroso que es tener el gas en un espacio cerrado dentro de tu domicilio. Sus sustancias también que dañan el pulmón y tóxicos sistémicos, ¿no? Vemos aquí el efecto nocivo, tenemos el agente químico, el organismo vivo, puede ser vegetal, animal u hombre, y todos estos pueden verse influenciados por la intoxicación, ¿no? Entonces tenemos aquí que la respuesta y la dosis están directamente relacionadas. Es una regresión lineal o puede ser una regresión cúbica dentro de la cual a mayor dosis, mayor respuesta. Al inicio una dosis puede tener ningún efecto, un efecto débil, un efecto moderado, un efecto cúbico, un efecto grave y finalmente la muerte. Este puede ser una regresión lineal, puede ser una regresión cúbica, puede ser una regresión logarítmica.
o logística, ¿no? Entonces, esta relación de dosis-respuesta en la sustancia química típica ya lo han visto ustedes en diferentes libros de farmacología, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que determinan el efecto de un tóxico, ¿no? Las propiedades físico-químicas de las sustancias son fundamentales. Acá no hay que yo tengo mayor resistencia, mi genética es buena, ¿no? Las condiciones de exposición, la vida, la dosis y la frecuencia es sumamente importante, ¿no? Y estos factores tienen que ver con los factores biológicos, cómo se absorben, se distribuyen, cómo se biotransforman. Pero sí es muy importante la edad. El niño y el anciano van a tener mucho mayor exposición y posibilidad de morir. Las mujeres van a tener mayor capacidad de absorción que los varones. El hombre tiene menor capacidad de exposición. El peso corporal es fundamental, porque quien pese menos se intoxicará con más facilidad a quien pesa más. La diferencia genética tiene que ver con la percepción de algunos tipos de sustancias muy particulares, el estado de la salud. El enfermo de COVID obviamente va a intoxicarse más rápido con algún tipo de agente respiratorio que otros que no tienen COVID. Las condiciones metabólicas como el reposo o el trabajo. Si estás haciendo ejercicio, vas a eliminar a través del sudor, ¿no?, los cuerpos cetónicos o cualquier tipo de sustancia tóxica de envenenamiento, ¿no? Una de las cosas que hacían la gente en los años de la Edad Media era cuando eran envenenados, era tomar abundante agua y correr, ya que la sudoración puede eliminar los elementos tóxicos a través del sudor. Es la vía más rápida de eliminación. Sin embargo, no todos los venenos funcionan de la misma forma, ¿no? La exposición a otras sustancias químicas, ¿no? El ambiente, la temperatura, la humedad, las horas del día y el nivel de estrés. Siempre la gente más estresada es aquella que está sometida a mayor posibilidad de tener una toxicidad. Acuérdense que el estrés tiene que ver con las enfermedades tipo rosácea, tipo enfermedades inmunes de Hashimoto y algunos otros tipos de enfermedades que predispone el hecho de estar preocupado completamente. Por eso hay un paradigma que siempre tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Si hay si el problema tiene solución, no hay por qué preocuparse. Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Hay que vivir sin estrés porque el estrés produce mucha mayor cantidad de problemas de intoxicación y de enfermedades autoinmunes. Acá estamos observando un gráfico muy interesante sobre la relación entre la cantidad de varias sustancias químicas y los efectos sobre el organismo, ¿no? Tenemos el mercurio, tenemos el cobre, tenemos el calcio, ¿no? El efecto positivo y negativo con el aumento de concentración. Fíjense que tienes un efecto totalmente negativo y envenenamiento con el mercurio, ¿no? Pero el cobre te produce un efecto positivo inicial y luego un efecto negativo. El calcio también. Hay gente que toma calcitonina, calcitriol, calcio para los huesos, quiero huesos fuertes, no quiero envejecer. Y fíjense, el efecto puede pasar muy bien a positivo, pero luego se reduce y va convirtiéndose con el tiempo al chocar con la síntota en un efecto negativo. Como saben, su derivada posteriormente va a llegar a un nivel donde va a traspasar el cero, va a cruzar el eje X y va a producir una intoxicación por calcio por una concentración elevada. Entonces, nada, señores, ni las vitaminas, ni los minerales, ni el calcio son lo suficientemente buenos para tomarlos en demasía. Ni la fruta, ni los vegetales, ni las ensaladas. Todo te produce intoxicación. La cosa es el equilibrio, la equidad y no estar sobreexpuesto a sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, la intoxicación, para eso tenés que tener un diagnóstico clínico y siempre un análisis toxicológico. Hay intoxicación crónica que se trata por exposiciones repetidas durante periodos largos de tiempo, ¿no? Y donde el agente tóxico se acumula en el organismo y la cantidad absorbida es mayor que la eliminada y así te vas a ir intoxicando. Estos efectos se producen porque hay exposiciones repetidas, ¿no? Siempre a un agente tóxico. Hay una intoxicación subaguda que se caracteriza por exposiciones frecuentes o repetidas durante un periodo de varios días o semanas, ¿no? Y luego, después de ello, aparece el efecto. Y la aguda, ¿no? O sea, que en corta duración te expones rápidamente y en menos de 24 horas, pues ya te aparecen los síntomas o incluso la muerte, ¿no? A este tipo de intoxicación. Entonces, los efectos nocivos se pueden ver en el sistema respiratorio, como el daño de las células del tracto respiratorio, los neumocitos, ¿no? Los alveolos, pobrecitos, ellos están sufriendo, ¿no? Se puede producir enfisema, puede producirte irritación a nivel del sistema respiratorio, constricción de los bronquios o broncoconstricción, disneas, alergias, ¿no? Que por esos efectos nocivos. El tracto gastrointestinal, la alteración de las membranas celulares, ¿no? Por el NaOH. La piel, enrojecimiento, hinchazón, picazón, alergia, urticaria, ¿no? Con respecto al hígado, acumulación excesiva de lípidos, si tienes un hígado graso y luego tener una cirrosis hepática, necrosis o colestasis, que es un mal frecuente, ¿no? El 80% o más del casi el 90% de mis pacientes que se atienden por un proceso de cesárea,
tienen colestasis, o sea, es altísimo el nivel de elevado de colestasis hoy en día. Riñón, efectos sobre el túbulo renal, ¿no? La muerte de las células, alteración de la función renal, hay una alteración de la filtración glomerular, ¿no? Y si hay una alteración de la filtración glomerular y una alteración de la función renal, estamos hablando de posible diálisis, ¿no? Incompatibilidad con la vida. ¿Cuáles son los efectos nocivos en el sistema nervioso? Falta de oxígeno en el cerebro, ¿no? Por una acumulación de monóxido de carbono, pérdida de la mielina y una desmielinización, y por lo tanto la enfermedad de Alzheimer se aproxima, ¿no? Esto por el hexaclorobenceno, ¿no? Imagínense la cantidad de personas que acaban con problemas de Parkinson o Alzheimer que trabajan exponiéndose al hexaclorobenceno en carpinterías, en fábricas de pinturas, ¿no? El efecto, o cuando están pintando tu casa, imagínate, es suicida quedarte en el momento que están pintando las rejas, las paredes, por la sobreexposición a este tipo de fármacos, ¿no? Efecto de las neuronas periféricas, ¿no? El sistema reproductivo, la reproducción y la producción de los espermatozoides se debilita y disminuye, hay una reducción de la fertilidad, hay una toxicidad reproductiva porque vamos a alterar genéticamente incluso nuestra descendencia por una intoxicación. También hay teratogenia, ¿no? Estos efectos que se encadenan a través de un fármaco que intoxica. Por ejemplo, en los años 70 se utilizaba un fármaco para las náuseas. Las jóvenes que vomitaban demasiado utilizaban un antinauseoso como el Gravol que se usa hoy en día. Esa era la talidomida. Curiosamente, la talidomida producía amelia, focomelia y meromelia en niños que nacían sin o con extremidades demasiado reducidas o recortadas. Y cancerígenos, como por ejemplo tumor maligno o cáncer, por este mecanismo que ya les estaba explicando brevemente. Un ejemplo, el isocianato de metilo o el Bhopal, ¿no? Por ejemplo, tiene propiedades físicas que su punto de ebullición es a 39.1 grados centígrados, está en la atmósfera, generalmente en vapor, y es 2 veces más pesado que el aire. Se usa para la fabricación de estos fármacos, ¿no? El Alicat, el Calvaril, el Carbofurán y el Metamil. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Que la inhalación produce broncoespasmos graves, respiración tipo asmático, edema pulmonar, a nivel que la piel, en contacto con la piel, en los animales produce alergia y sensibilización con otros o isocianatos, ¿no? Esto se usaba, la isoniazida, inicialmente para el tratamiento de la tuberculosis. Hoy en día ya no se usa por su nivel de alto de toxicidad, ¿no? Y este isocianato, pues, irritante de ojos, nariz y garganta, y produce incluso ulceración de la córnea, pero lo hemos usado durante 30 años, durante 30. El objetivo del toxicólogo, señores, como han visto ustedes en este proceso, es identificar el riesgo, establecer las medidas de seguridad necesarias. Goldberg ya afirmó en los años 90 que algo que se debe trabajar con dedicación para eliminar los hechos que alimentan la quimiofobia es tener la seguridad que las sustancias químicas son, porque tenemos quimiofobia. La gente dice, no consumas eso porque es químico, no consumas eso porque es químico. Señores, el aire es químico, el agua es químico, todo es químico. Es absurdo ese concepto. No, pero esa quimiofobia debe ser reducida por producir los agentes químicos en condiciones seguras, manipularlos en condiciones seguras, transportarlos en condiciones seguras y desecharlos en condiciones seguras. Por eso que el mecanismo de protección del medio ambiente es muy importante y en teoría la salud pública valoraría, ¿no?, la prevención del riesgo de la valoración del riesgo para la salud a través de la toxicología y muchas áreas junto con la epidemiología. Eso es en teoría, pero en la práctica la salud pública varía el riesgo, eh, valora el riesgo para la salud, ¿no?, y la epidemiología, otras áreas y la toxicología tienen interacción entre sí, descuidándose un poco de este campo de la toxicología, ¿no? La misión de la salud pública es concretar el interés de la sociedad en asegurar que las condiciones en las cuales la gente puede estar deba ser saludable. Y la función principal de la salud pública es evaluar y monitorear la salud de las comunidades y poblaciones en riesgo para identificar su problema de salud y prioridades. Y obviamente, la toxicología es fundamental para ello. Se valoran los riesgos de la salud, identificamos el riesgo, valoramos dosis y respuesta, valoramos la exposición y la caracterización del riesgo. Es la mezcla y la unión de lo que tiene que trabajar la salud pública junto con la toxicología, porque estamos hablando de problemas poblacionales. Que la abuelita utilice un insecticida para matar insectos, o que se usen pesticidas para matar algunos rastreros, o que se utilice detergentes de altos niveles tóxicos, o que se utilice en los domicilios ciertas sustancias como hipoclorito de sodio y cloruro y ácido clorhídrico,
y los niveles de exposición, manejo y aseguramiento no tengan las condiciones adecuadas, pues vamos a tener mucho riesgo y muchos problemas de la salud en múltiple población, ¿no? Ya que los estudios epidemiológicos, toxicológicos, estudios biológicos, médicos y físicos tienen que identificar el riesgo de los efectos adversos de los agentes que la toxicología trata de estudiar. Y para eso la toxicología, la salud pública y la epidemiología van a hacer y tratarían de hacer que se reduzcan los efectos de este problema de la intoxicación por ciertas sustancias. Hay que evaluar y monitorar desde la salud y las comunidades las poblaciones de riesgo por identificar los problemas de salud y sus prioridades. Y evaluar el riesgo para la salud, que es el proceso del cual se caracterizan, ¿no?, los potenciales efectos adversos de la salud para la exposición humana a agentes etiológicos. Usualmente, señores, los agentes químicos. Esto es lo que debemos evitar. Queremos una casa limpia, queremos una casa libre de insectos, pero no a costa de la vida de los niños, de la gente, de la muerte de las personas, de la intoxicación, del asma, de los enfisemas, de los problemas cardíacos, cardiovasculares, de los problemas de Alzheimer, de la desmilenización, ¿no? Pues acuérdense que el Alzheimer ha quintuplicado su tasa, ¿no? Entonces, para la salud, esta caracterización del riesgo y de la exposición es fundamental. Veamos todos los potenciales elementos que intoxican el medio ambiente, que intoxican nuestro entorno, que intoxican incluso las dosis necesarias y adecuadas. Como le digo, cualquier sustancia química es intoxicante. Gracias, señores. Luis Zamora para ustedes. Un gusto. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Luis Alcimora, por su excelente ponencia. Ahora haré lectura de las preguntas realizadas por los participantes. La primera pregunta es, ¿a qué se refiere el término toxicocinética? Doctor, su micro está apagado. La toxicocinética no es otra cosa que la misma farmacocinética, pero aplicada a la toxicología. O sea, es exactamente el mismo concepto, el mismo concepto. No se varía en ninguna medida a otro tipo de concepto, ¿no? Entonces, la toxicocinética, como lo hemos definido, pues es la absorción, distribución, biotransformación y eliminación de un fármaco. ¿Sí? Sí. La segunda pregunta es, ¿qué medidas preventivas podemos tener en nuestro día a día como estudiantes de medicina? Bueno, evitar las sustancias tóxicas al máximo y tener el concepto muy claro de que todo puede ser tóxico en las medidas inadecuadas. Todo puede ser tóxico en las medidas inadecuadas. E incluso aquellos elementos que no pensábamos que eran tóxicos, no abusar de ellos, ¿no? Como le digo, las frutas, los vegetales, la propia agua y cualquier otro elemento que nosotros abusemos de ellos y lo tomemos en sobredosis van a producir toxicidad. Las medidas son esas, ¿no? Mantener un equilibrio, una equidad, una uniformidad entre el consumo de carbohidratos, consumo de proteínas, consumo de minerales, consumo de vegetales, ¿no? Controlar al máximo la exposición de sustancias químicas innecesarias como insecticidas o pesticidas, manejar bien la eliminación de los gases tóxicos acerca de los propanos o los metanos que existen en los domicilios, mantener tus vehículos en buenas condiciones, en buen estado, con buen afinamiento para evitar descargar gases tóxicos al medio ambiente, evitar sobreexponerse a ciertas sustancias y tener las medidas de seguridad adecuadas y obviamente estar prevenido en todo momento porque a carencia de pandemias, a carencia de epidemias, ante soluciones de grandes males, no vamos a estar sobreexponiéndonos por este tipo de cosas. Siguiente. La última pregunta es, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas habituales en una intoxicación? ¿Cuáles son qué? No, te cortó. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas habituales en una intoxicación? Bueno, como les decía, puede haber falta de respiración, puede haber, o sea, asfixia, puede haber rash cutáneo, puede haber picor, irritabilidad, puede haber diferentes tipos de problemas que están relacionados con náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Puede ser una cosa tan simple como quedarte dormido, anestesiado con el propano y morirte, hasta diferentes tipos de reacciones como lo acabo de exponer hace un momento. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Doctor, sí.
Una pregunta es, ¿cuál sería el porcentaje de calcio en personas mayores que no se consideraría dañino? El que le indica el médico. Por eso se hace una densitometría ósea con un cálculo adecuado del nivel de calcio necesario. Se le va a dar su calcitonina, se le va a dar además su calcio en tabletas de acuerdo a su necesidad farmacológica. Por eso hay geriatría. Por eso hay especialidades que determinan la cantidad necesaria de calcio para poder administrarle. No podemos dar a diestra y siniestra sin tener el peso corporal, sin tener la dosis letal 50, sin tener la cantidad de calcio necesaria, el nivel de osteoporosis, el nivel de calcitonina que interactúe con el calcio. Porque tú puedes tomar calcio por tomar calcio y no lo absorbes. Tienes que tener la hormona calcitonina previamente y puede eso administrarse adicionalmente o puede la persona cuando es joven todavía tener activa su calcitonina, ¿no? Gracias. Y la última pregunta es si usted conoce la frecuencia de demencia por productos volátiles que utilizan los carpinteros. Se conoce que la asociación entre los productos volátiles producen problemas como Alzheimer, eh, problemas que tienen que ver con Parkinson. Lo que no se sabe, ni hay estudios específicos que determinen una asociación específica por cada grupo, porque las medidas de seguridad se han ido mejorando. En otros países del mundo, el carpintero usa las máscaras FTP3, donde no se absorben ningún tipo de gases tóxicos. Es más, esas son altamente frecuentes para evitar el propio COVID. No sé si se han dado cuenta que en los laboratorios de biotecnología altamente complejos usan mascarillas AFP3, que son de nivel de seguridad antigases tóxicos y obviamente antivirus. Entonces, si la seguridad laboral, la seguridad del trabajo está vinculada con las medidas de prevención correctivas, no debería haber ni Alzheimer ni Parkinson. Sin embargo, la gente en el Perú es muy informal y habría que hacer estudios o tesis o investigaciones específicas de nuestra realidad u otros países en vías de desarrollo para ver la frecuencia de ese problema, ¿no? Pero no hay hasta ahorita estadísticas conocidas. Gracias. Ok, doctor. Bueno, esas serían todas las preguntas. Y a nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas, agradecemos a todos los participantes y a usted, doctor Luis Alzamora, por su presencia en esta presentación virtual. Y asimismo, esperamos poder contar con usted para el desarrollo de otras ponencias posibles. Ok, muy agradecido, ha sido un gusto. Hasta luego.